Se calcula que en México 3.6 millones de niños trabajan. Sí, lo oyó usted bien. Criaturas que se exponen a sufrir accidentes o enfermedades porque muchas veces los emplean en sitios de alto riesgo, como minas, calles, bares y cantinas. Esto a pesar de que hay nuevas reformas constitucionales que lo prohíben, además de que no trabajar es un derecho de los niños estipulado por la ONU. Derechos que no se cumplen, como ocurre con la alimentación. La desnutrición crónica afecta a 7.25% en poblaciones rurales y es tan grave como el hecho de tener el primer lugar mundial en obesidad infantil. Preocupa también que una cuarta parte de los niños en México vivan en la pobreza y que miles mueran antes de cumplir 5 años por enfermedades que se hubieran podido evitar a tiempo. Grave es también la situación que los pequeños que son maltratados, tanto en casa como también en la escuela. Seguro usted se preguntará, ¿qué han hecho entonces los gobiernos municipales, estatales o federales del mundo para solucionar este problema? Porque como usted sabe, esto no es un problema únicamente que suceda en México. Se ha avanzado en la defensa de los derechos de las niñas y los niños, pero no ha sido suficiente. El reto es enorme. Y precisamente esta noche hablaremos sobre los problemas que más los aquejan. Vamos a ver qué tanto hay que celebrar este próximo 30 de abril y en qué se debe trabajar aún más. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y recibo en este foro a la diputada Verónica Juárez del PRD, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez. Verónica, gracias por estar conmigo. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este tema tan importante esta noche. Al contrario, también recibimos aquí a la licenciada Alma Meneses, ella es responsable del área de legislación y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Gracias, Alma, por estar aquí. Muchas gracias, Lolita, por el espacio para compartir y hablar de un tema tan importante como son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Al contrario, gracias a ustedes. Yo debo decirles que, antes que otra cosa, yo soy mamá y también soy abuela. En esas condiciones, pues ciertamente me preocupa de manera importantísima la seguridad de los niños en todos los sentidos. Podemos hablar desde la situación que no sean violentados, maltratados en sus casas, en las escuelas. Sí, a mí me parece que bien se decía ahora que iniciábamos con el programa que la situación que guarda para las niñas, niños y adolescentes, que son más de un tercio de la población en nuestro país, que no viven en la mejor circunstancia en estos momentos en México. Bien, ya se decía de las cifras que se manejaban, yo quisiera comentar algunas otras más. Aumentaríamos, por ejemplo, que 3 millones de niñas y niños y adolescentes no van a la escuela, de estos niños que están en situación de calle, que fluctúan las cifras entre 96,000 y 105,000 y en algunas ciudades, porque además no contamos con un sistema de información que nos pueda permitir con exactitud saber cuántos niños y niñas están en esta situación, por ejemplo, en la que tú nos hablan, claro. Pero a partir de datos que han dado las organizaciones de la sociedad civil, nos han permitido compartir, han compartido estas cifras, otras más que tienen que ver, por ejemplo, con los niños o niñas migrantes, niñas y niños no acompañados que cruzan las fronteras y que aún más cruzan las fronteras de cada uno de los estados de la República Mexicana, que van a buscar mejores condiciones de vida. Pero déjame decirte una cosa muy importante que tiene que ver, que muchas de las ocasiones van acompañadas también con sus familias, buscando mejores oportunidades. Y así pudiéramos hablar de los niños y niñas que sufren violencia en el seno familiar. El 80% de los niños y niñas que sufren violencia es en su primer círculo, es decir, en su familia, en su escuela, en su comunidad. Pero luego podemos ver que los niños y las niñas también están viviendo la violencia generalizada cada día porque la escuchan por la radio, la apología del narcotráfico, la ven a través de los medios de comunicación, es decir… En los juegos de video. En los juegos de video, claro. ¿Verdad? Y entonces… así podríamos detenernos en algunas otras circunstancias, el embarazo adolescente, la muerte materno-infantil, el matrimonio infantil también.
los y usos otras, y costumbres, los usos y costumbres. en algunos estados Así de es. la República. ¿Y qué es lo que ha faltado a mí, me parece? Por una parte, este es el diagnóstico, que es una de las circunstancias en las que hemos coincidido con las organizaciones de la sociedad civil, hay que decir aquí, sin contar con un sistema de información, es decir, es algo que falta tener de manera institucionalizada, que puedan estar a disposición de todo el mundo para poder, en principio, saber cuál es la circunstancia en la que se encuentran las niñas y los niños y el México. Pero yo me voy a detener en un dato muy importante y que me parece que es uno de los más principales que tenemos que abatir, que es la pobreza. Ya se comentaba aquí el dato de lo que de cuántos niños y niñas viven en esta circunstancia, pero aún más, 8 de cada 10 niñas y niños que pertenecen a comunidades indígenas viven en pobreza, lo que significa que se encuentran en una circunstancia mucho más vulnerable. Mucho más Ahí, desventajosa, claro. ahí me parece que tanto todos los órdenes de gobierno, como tiene que ver el gobierno federal, el estatal y el municipal, tienen que ver, pero también tiene que ver otros actores políticos para poder dar respuesta. En lo que tiene que ver particularmente con el ámbito legislativo, me parece que se han hecho algunos esfuerzos, que se ha venido trabajando, pero que todos estos esfuerzos no dejan de verse como aislados. Yo creo que definitivamente los padres deben de asumir también una responsabilidad, se los digo muy de frente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede con muchos de estos niños que vemos en la vía pública? Son niños que alquilan, o sea, los ven como si fueran mercancía para ir a pedir limosna, para ir a hacer X cosas. Sí, en realidad yo creo que hay un conjunto de condiciones históricas y sociales que revisten la problemática que vive la infancia de nuestro país, ¿no? Yo me atrevería a colocar sobre la mesa varios obstáculos socioculturales que de alguna manera han frenado el avance que existe en torno al tema de derechos de la infancia, ¿no? Y el primero va muy relacionado con lo que tú señalabas. O sea, sí hay una responsabilidad por parte de las familias, ¿no? En el hecho de proteger y garantizar los derechos. Sin embargo, hay una responsabilidad muy importante por parte del Estado mexicano, que no podemos dejar de lado. De hecho, cuando hablamos de un tema de que los padres no están cumpliendo con un deber de debido cuidado, seguramente es porque ellos atrás, en sus infancias, también vieron vulnerados sus derechos, ¿no? Entonces, tenemos una vulneración de derechos histórica y sistemática que lamentablemente no se ha corregido. Y es aquí cuando saco los siguientes elementos. Lamentablemente, niñas y niños siguen siendo considerados como parte del ámbito privado nada más, ¿no? Aunque en la teoría y en el texto de nuestra Constitución establecen que la infancia es una cuestión que nos debe interesar a todos como sociedad. El tema de garantizar los derechos sigue siendo, por el Estado mexicano, sigue siendo visto como un tema que se discute en lo privado, ¿no? Y entonces como si niñas y niños fueran propiedad de las familias y se les carga también a veces toda la responsabilidad a los progenitores o a las familias que también tienen una vulneración de derechos detrás. El segundo tema es que se sigue viendo a niñas y niños como un objeto de protección. Entonces, bajo esta lógica, se entiende que el Estado mexicano lo único que destina hacia las niñas, los niños y los adolescentes son pues acciones de asistencia y de protección, pero se nos están olvidando dos aspectos fundamentales dentro de esta lógica de derechos humanos, que es la prevención y la restitución del derecho, ¿no? Es decir, tú brindas asistencia como Estado, pero no basta con ir a dejar la bolsa de arroz a la comunidad indígena o el bote de leche en polvo, ¿no? Porque ahí no concluye el derecho. Por supuesto. O sea, los derechos van más allá. Después de que el niño come con esa despensa que el Estado va a dejar, ¿qué sigue? O sea, su derecho a la educación, ¿dónde está? Su derecho a la salud, su derecho a una vida libre de violencia. A la felicidad, porque además así está contemplado, O sea, no lo claro, estoy la felicidad Claro que tendría sí. que ser el producto que se diera a través de esa garantía integral de derechos. Sin duda. ¿Dónde están? Pues en ningún lado, porque para poder lograr esa garantía de derechos se necesitaría tener un
un sistema preventivo y un sistema a la vez restitutivo que le diera seguimiento a la vida de ese niño o esa niña pues a lo largo de los años, y es lo que actualmente no tenemos. ¿Por qué no le han dado la importancia que realmente tienen? Estamos hablando no del futuro, del presente de nuestro país, por Dios, diputada. Sin lugar a dudas, yo comparto que las niñas y los niños tienen una historia en el presente y que en la medida en que se le invierte a las niñas y a los niños, y cuando digo invierte estamos hablando de presupuestos concretos para que de ahí en programas se deriven en políticas públicas que atiendan a cada una de sus necesidades, es una necesidad urgente que lo podamos hacer. Seguramente nosotros tenemos una preocupación ahora de por qué, y nos hacemos muchos y muchas, por qué estos temas no forman parte de la agenda nacional. Increíble. ¿Por qué de repente se hablan de las reformas estructurales y por qué la iniciativa que hemos estado impulsando de tener una ley general de garantías de derechos para niñas, niños y adolescentes no la hemos terminado de concluir? ¿Por a qué, pensar diputada? ¿Por que en qué? las dos cámaras, tanto la de senadores como diputados, las hemos previsto? A mí me parece que lo que nos ha faltado es solamente dar el paso, porque lo hemos trabajado, al menos en la Cámara de Diputados, nos hemos puesto de acuerdo todos los partidos políticos, inclusive estuvimos a punto de votarla con un presupuesto ya aprobado inclusive por la Comisión de Presupuesto, y pues en verdad que nos sorprendimos en los últimos días de diciembre del año pasado, cuando de repente se paró el proceso legislativo y nos han llamado ahora a que podamos, junto con el Senado de la República, a poder trabajar en conjunto una ley integral de garantías de derechos para niñas, niños y adolescentes. Y a mí me parece que es un asunto que no debe de esperar. Es toral. Que es un asunto de igual de importancia como cualquier otra iniciativa como las que hemos estado discutiendo. Es decir, hablamos de la de telecomunicaciones, hablamos de la reforma energética, esta es igual de importante. ¿Y nuestros niños? Ese Pues, es el punto. Nuestros niños no podemos hacerlos a no un pueden lado. esperar. Así es. Porque finalmente, como yo comentaba hace unos instantes, el que podamos contribuir en cada una de estas historias es contribuir en la historia propia de la transformación de nuestro país, porque no son el futuro, ellos son el presente. Y coincido plenamente con lo que mencionaba la abogada, en el sentido de que son ciudadanas y ciudadanos con derechos plenos, están construyendo su ciudadanía. Señoras, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en el programa. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. En Michoacán todo es confusión. Mientras el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo, asegura que en sus 11 meses de estancia le ha cambiado el rostro a la entidad, policías marchan para exigir que se les pague lo justo. El gobierno federal anuncia el arraigo de quien fuera secretario de gobierno y el propio gobernador seguramente pone sus barbas a remojar. El comisionado anuncia el desarme de las autodefensas y éstas salen a manifestarse contra tal acción porque es el único medio de protección que tienen. 2 horas después del anuncio, los pobladores de Tierra Caliente aseguran que vieron camionetas con hombres armados y encapuchados recorrer amenazantes la zona. Se acusan torturas contra autodefensas detenidos, pero también contra policías y militares. La realidad michoacana no se mueve en una sola dirección, sino en muchas a la vez, y se percibe el desorden provocado por los muchos años en que los pobladores tuvieron que ver por sí mismos. El gobierno quiere poner orden y trabaja para ello. ¿Podrá? Todos deseamos que así sea, pero ¿será posible?